que Él algo nuevo está haciendo en tu vida. Nos decía la palabra que mientras haya amor va a haber crecimiento, mientras haya amor va a haber expansión, y nada puede detener al amor. Diga, nada va a poder detener al amor. Amados, si amamos, Dios va a encontrar la manera de que esta casa se expanda, de que tu empresa se expanda, tu matrimonio se expanda. Pero lo que sí te digo algo, permanece en el amor, porque una persona llena de amor es sano, es próspero, es expandido en todas las áreas de tu vida. Padre, yo declaro que viene una expansión para cada empresario de esta casa. Si podemos permanecer en ese amor, Señor, en esa humildad que nos estás pidiendo, nos estás llevando, Señor. Yo creo que fielmente que lo que viene, Señor, para nuestras vidas es sobremaneramente abundante. Lo podemos percibir, Señor. Sabemos que si hay luchas. ¿A cuánto le ha sido difícil el ayuno, amados? Es porque cosa tremenda va a hacer el Señor contigo. Nadie dijo que sería fácil. Entre más dejemos de ayunar, más difícil se te va a ir haciendo. Por eso tenemos que ser un pueblo que constantemente tienes que permanecer en ayuno y oración, porque es la única manera de echar fuera todo espíritu inmundo de tu vida. El ayuno y la oración quebranta todo yugo que muchas veces tu oración no ha derribado, y es importante que tu oración venga respaldada de ayuno, de mucho ayuno, de mucho ayuno. Y es importante que como pueblo estemos unidos. ¿Cuántos se han sentido amados ahora que hemos saludado, que nos hemos saludado como pueblos? ¿Cuántos se han conocido más? ¿Cuántos saben ya más el nombre de aquellos que nunca saludabas? Regularmente llegamos y nos sentamos y no saludamos a nadie. Eso quiere decir que el amor de Dios no está en ti. Perdóname. Tanto Dios. Yo sé que no venimos a quedar bien con nadie, pero es bien importante la armonía como pueblo. Amén. Es bien importante que de vez en cuando voltees allá atrás a ver quién está atrás, quién está adelante, y no te vayas hasta saludarlos. Amén. Estamos intercediendo precisamente porque la gente hacía sus grupitos y el Señor nos puso a interceder, porque ¿cuántos saben que están clamando los demonios para que nuestros niños usen falda? Eso es lo que viene a México si tú y yo no oramos, si tú y yo no derribamos al demonio que se quiere levantar en contra de la educación. Y creemos fielmente que va a ser derribado ese espíritu inmundo. Amén, amén. Y se oponga, quien se oponga va a ser derribado por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso es bien importante que estemos en ayuno y oración. Si tú no estabas en ayuno, métete en el ayuno. Métete, no importa que vayas a empezar con el grupo, métete. Los días que lo hagas, es fundamental que te unas como iglesia, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas. ¿Cuántos siguen creyendo que nuestro Redentor viene pronto? Amén. Tú tienes que estar preparado, porque la Biblia dice que su venida viene. Y tal vez pues ella esté aquí, porque dice que va a reinar durante ¿cuántos años? ¿Cuántos saben cuántos años va a reinar Jesús cuando Él venga? 1000 años. Así que si nos toca cuando Él venga, gloria a Dios. Pero avivamiento, mis amados, que nos va a ser enviado por delante. Que el avivamiento, mis amados, es fundamental, porque será una iglesia llena de amor. Amén. Si algo tenían los predicadores que hemos estado viendo los lunes, los avivadores que hemos tenido a través de los tiempos, es que eran hombres amorosos, apacibles, llenos de oración, llenos de ayuno, llenos de perseverancia. Y no importa, iglesia, que no hayas nacido en un lugar cristiano, nada hoy en día te garantiza. Muchos se han mofado, ¿cómo se dice la palabra? Mofado. Ay, yo nací y si salen de aquí siguen siendo pecadores. Pero yo no, digo, porque yo tengo temor de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, que el temor de Dios esté todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos están leyendo el devocional que se vende aquí en la iglesia? ¿Cuántos lo tienen?
¿A quién le ha impactado la vida de David? Amén. Se dieron cuenta cómo por hacer un censo toda la maldad que vino. ¿Cuántos hombres murieron? A ver. 70,000 hombres. ¿No te impactó eso? Amén. Por la desobediencia, por moverte, porque por momentos David tuvo altivez. Y esa altivez le costó la muerte de 70,000 hombres, guerreros que habían peleado junto con David. Y créeme, mis amados, por eso tú no puedes decir, es que pues nadie se va a dar cuenta. Dios está en todas las partes donde tú estés. Tal vez no esté el pastor, tal vez no esté tu esposa, tal vez no esté tu novio, tu novia, pero Dios sí está. Y si de alguien nos tenemos que cuidar de noche y día de madrugada, es de tener el temor de Dios. Y el temor de Dios, mis amados, no es que le tengas miedo a Dios. El temor de Dios es que siempre en tu corazón esté una reverencia al Señor, de que lo estás representando dignamente. ¿Cuánto lo estás representando dignamente? El hecho de que te enojes, el hecho de que cometas errores no quiere decir que no lo estás representando dignamente. Simplemente tenemos que arrepentirnos y no tratar de estar cayendo en la misma piedra todos los días. Porque el Señor quiere un pueblo maduro. ¿Cuántos quieren madurar en este tiempo? Amén. ¿Cuántos vienen con una palabra nueva en esta noche? Amén. Yo quiero invitar a joven Heriberto que nos dé la palabra. El Señor lo va a usar poderosamente. Declaro que el Espíritu Santo se va a mover a través de esta palabra que Él trae. Es un hombre de oración, es un hombre de ayuno, es un hombre de intercesión, es un hombre de guerra. Y que el Señor lo use adelante. De palmas al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias. Señor, te use poderosamente. Te bendigo. Gracias, Dios. Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que hagas tu voluntad esta noche, Señor. Sé tú tomando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, y haz conforme a tu voluntad esta noche, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Mis amados, yo estaba bien preocupado porque se acercaba el día y no tenía palabra para compartirles. Estando en el lugar donde trabajo, me vi envuelto en esa preocupación de no tener palabra. Había tomado el reto, mis amados, de pasar más tiempo con Dios, de volver a retomar mis devocionales como lo hacía antes. Antes le dedicaba mucho tiempo escudriñando la palabra, pero dejé de hacerlo. Y lo hacía de una manera muy rápida, sin meditar tanto en ella. Entonces acepté el reto de predicaciones atrás, donde nos decían: vuelvan a hacer su devocional como antes, vuelvan al primer amor. Y eso yo lo tomé, y parece que eso estaba todo en mi contra, porque ni aún pasando más tiempo con Dios, venía esa revelación, venía esa palabra. Yo le decía: Señor, porque sí me hablaba a través del devocional, pero no me confirmaba nada. Yo decía: pues ¿qué está pasando, verdad? Y eso me llenó a mí de gran preocupación. Tenía la atención sobre mí, y yo le pedí al Señor que Él fuera dándome esa palabra. Amén. Y precisamente, mis amados, ya para el día que tenía que yo volver aquí a casa, me contacto una noche antes con mi amado pastor. Decía: capaz si Dios ya cambió los planes y diga: no vas a subir. De verdad. La respuesta fue no, que sí vas a subir. Y yo: Señor, ni palabra tengo aún, pero Dios es bueno. Amén. Y pensando, mis amados, de que en casa Dios me iba a entregar una palabra, pero no fue así. Ocurrió algo poderoso que se los quiero compartir, y fue en el trayecto a casa. Mis amados, cuando yo acostumbro salir del trabajo, nos asignan un asiento en un vehículo
voy con mis cosas y tomo mi lugar que me asignaron. Una noche antes traté de dormir lo menos posible para que yo durmiera durante todo el trayecto. Es un trayecto aproximadamente de 8 horas. Es muy cansado porque la mitad es terracería, la otra mitad son puras curvas. Entonces es cansado. Y yo trato de desvelarme un poco, pues, para poder dormir todo ese trayecto y que no se me haga tan pesado. Pero yo sentía que algo iba a ocurrir porque sentía algo diferente. Al momento de que me siento en el lugar que me asignan, siento un sueño que no podía ni mantener los ojos abiertos. No era para tanto la desvelada que me había tomado una noche anterior. No era para tanto. Decía, qué raro, pero bueno. Qué bueno a la vez, porque voy a dormir mucho durante el trayecto. Pero aún faltaba mucho tiempo para que el camión partiera. Y en eso, pues aguanté lo más que pude. Se llegó la hora precisamente de salir. Salimos y de verdad no sé si pasaron 1, 2, 3, 5 minutos, pero yo ya estaba dormido. Como a la mitad del camino sucedió algo que me despertó. Y era de que yo estaba en un sueño, y en ese sueño yo estaba siendo ministrado. Y en ese sueño, mis amados, yo me veía en el transporte como estaba soñando. Yo me veía en el asiento ahí, rodeado de las personas que me acompañaban, y como Dios, como el Espíritu Santo me tomaba, porque acostumbro, mis amados, a ponerme mis audífonos y subirle el volumen para no escuchar la música que ponen los choferes de transporte, ¿verdad? Para no contaminarme por ahí. Y acostumbro a hacer eso. Entonces, por medio de una alabanza, una adoración bien tremenda, al final de esa adoración hay una administración por parte del adorador. Y es ahí cuando el Señor emite unas palabras y que caen en mi corazón. Amén. Y yo viéndome en el sueño, que estaba soñando y que estaba siendo ministrado, yo dije, sentía que esa era la palabra de la cual les voy a compartir el día de hoy. Amén. Wow. Fue tan tremendo, mis amados, que yo me miraba en el sueño cómo estaba dormido y cómo estaba temblando de la administración, e inclusive sentía que hasta en lenguas estaba hablando. Amén, amén. Pero ocurría eso y los que me acompañaban pues estaban totalmente atónitos, sacados de onda, no sabían qué me estaba ocurriendo, qué le está pasando a esto, asombrados. En eso era tanta la presencia que yo sentía, inclusive viéndome en el sueño, que desperté. Y lo primero que hice es voltear para ver si mis compañeros pues estaban asustados o no, porque desperté temblando. Y no, estaban todos dormidos, excepto el chofer. Fue tanta la presencia que sentí que dije, no, esto no me lo pierdo, voy a cerrar los ojos para seguir, que el Señor siga ministrándome. Pues no ocurrió, pero ya Dios me entregó esa palabra poderosa que cayó en mi espíritu. Y mis amados, volvía a buscar cuando ya retomé, salí del sueño y ya casi llegando a casa retomé esa adoración. Y cosa bien tremenda, lo que el Señor me entregaba a través de esa administración, de ese adorador, no se incluía en esa adoración. Esas palabras que Dios me entregó, mis amados, no están en la adoración que yo escuché en el sueño. Era la misma adoración, pero al final Dios le agregó otras palabras. Amén. Y de eso les voy a hablar, de eso les voy a compartir, y tiene que ver con la obediencia. Wow. Amén. Tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con el beber de sus aguas. Amén. Entonces, mis amados, fue tanto el impacto que causó en mí
que me llevó a entender y comprender el versículo de Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y allá lo tenemos atrás, en letras gigantes. Amén. Mis amados, ahí entendí, porque yo estaba frustrado ya de que no me entregaba una palabra al Señor para compartirles, y venía con ese pensamiento, con esa inquietud de venirme, encerrarme y hasta que no me hablara y leer y leer y leer, a ver cuándo el Señor me confirmaba una palabra para podérselas compartir. Fue ahí que entendí que no va a ser en mis fuerzas, mis amados, como el Señor lo tiene planeado. Así va a ser, como Él lo tiene planeado. Amén. Amén. Entonces, ahora sí vamos a la palabra, porque yo quiero compartir de esa administración que yo tuve en ese trayecto. Y Dios nos puede hablar, mis amados, en cualquier momento, en cualquier instante, Así es. por cualquier medio. Amén. Dios puede hablar, y de eso vamos a compartirles esta noche. Amén. ¿Están listos? Amén. Y les pregunto, mis amados, ¿cómo recibimos a Cristo en nuestro corazón? De ahí parte, y de ahí me lleva el Señor a desarrollar este tema. ¿Cómo recibiste tú a Jesús en tu corazón? Y creo que la mayoría contestaría que es por medio de una oración que alguien haya hecho por ti, que te la haya hecho repetir, donde reconociste que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Amén. Amén. Así me ocurrió a mí. Amén. Ahora vamos a ver la importancia de recibir y de hacer esa oración. Acompáñenme a Romanos 10. Romanos 10, verso 8 y 9. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Wow, mis amados. Uno cuando llega nuevo, pues no entiende muchas cosas y vienen sobre uno muchas preguntas, muchas dudas. Pero cuando empiezas a escudriñar su palabra, cuando empiezas a irte a la lectura, a tener una comunión con el Señor, Él mismo te va respondiendo todas esas inquietudes, todas esas dudas. Amén. Y vean la importancia de hacer esa oración, que a través de ella seremos salvos, ¿verdad? Ahora fíjense ahí atrásito en Romanos 3. Romanos 3, verso 21. Amén. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí, mis amados, me resalta mucho el que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y de ahí Dios me lleva a Deuteronomio 5 y verán por qué. Vámonos a Deuteronomio capítulo 5 y verso 23, y se los voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. ¿Estamos ahí?
Fíjense que Dios le habla a Moisés, Dios le habla al pueblo de Israel en el monte de Horeb. Y fíjense lo que ocurre con el pueblo. Me impactó mucho por lo siguiente. Vamos a leerlo. Deuteronomio 5, verso 23. Amén. Dice: sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía del medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. Pero ¿puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale del medio del fuego, como la oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo: he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Ve y diles, regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, le decía Dios a Moisés, para que te dé todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Enséñaselos al pueblo para que los obedezcan en la tierra que les doy como posesión. Así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino del Señor su Dios, que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Amén. El pueblo, mis amados, sentía que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y eso ocurría porque pensaban que si escuchaban la voz de Dios morirían, cosa que no les ocurrió. Pero no quisieron arriesgarse. Mandaron por delante de Moisés y le dijeron: no, ve tú, ya no queremos arriesgarnos. Quiero que tú seas nuestro portavoz, haz de cuenta. Entonces mandaron a Moisés. Dios sabía, Dios nos escuchó. Así es que Moisés fue, y ahí fue donde le entregó Dios a Moisés los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas para el pueblo. Y fíjense qué tremendo, mis amados, a dónde nos lleva la obediencia. Si nosotros somos obedientes, mis amados, esto nos va a llevar a que siempre nos vaya bien donde quiera que vayamos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Desde el Génesis, mis amados, Dios nos habla de la obediencia. Así es que yo quiero compartirles lo que Dios me entregó por obediencia, porque yo quiero ser bendecido, mis amados, y quiero que ustedes también lo sean, que sean ministrados, que Dios les hable, que Dios ponga en su corazón palabras para compartir. Amén. Acompáñenme ahora a Jeremías 35. Y fíjense lo que ocurre con la obediencia. Amén. Jeremías 35. Palabra de Jehová, dice el encabezado: obediencia de los recabitas. Palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino.
Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar las casas nuestras para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Amén. Qué importancia, mis amados, me resalta a mí, es que más adelante Jehová reconoce la obediencia de este pueblo, de esta familia. Dios la reconoce de tal manera que se manifiesta su gloria en esa familia. Y fíjense lo que les dice. Me voy a ir hasta el verso 18 ahí mismo. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Todos los días. Mis amados, la manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del resplandor de Dios, viene a través de la obediencia. Cada que tú eres obediente en un área en la cual Dios te manda hacerlo, hay una manifestación de gloria por parte del Señor. ¿Quieres que se manifieste en tu vida? Aplica la obediencia, sométete en obediencia, y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Y Dios me lleva a mostrarle algunas de las manifestaciones de la gloria del Espíritu, de la gloria de Dios. Y vámonos a 1 Corintios, verso 12. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 7. Dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que a este es dada, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. En verdad, mis amados, que yo estoy muy contento, muy feliz, muy gozoso de pertenecer a esta casa. Porque aquí hay personas que hemos aplicado la obediencia, y a través de ello, mis amados, viene la manifestación. Viene la manifestación de la gloria de Dios. Así es que los invito a la obediencia, para que en esta casa haya un estallamiento, haya un avivamiento genuino, y veamos las manifestaciones aún más del Espíritu en esta casa.
Así es que no es tarea fácil. Comprométete a partir de hoy en ser obediente a la palabra de Dios. Porque, mis amados, este reto es de valientes. ¿Quién quiere ser obediente? A través de la obediencia, mis amados, viene la manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero vivir y estar viviendo día a día cada servicio en el cual vengo a esta casa, viendo las manifestaciones del Espíritu. Y lo hemos visto, mis amados, pero necesitamos que toda la iglesia se integre, que toda la iglesia venga en obediencia, como ya está ocurriendo, porque Dios nos está llevando a otro nivel. Yo estoy viendo, mis amados, que desde el momento en que cruzo la puerta ya está la presencia de Dios, porque aquí hay un pueblo obediente que llega temprano a la intercesión y está haciendo que se manifieste la presencia de Dios en esta casa. Y recuerden, donde está la presencia de Dios, allá hay libertad. Todo lo que tú estás buscando, esa sanidad, esa provisión, esa necesidad que te está envolviendo y que no puedes con ella, acércate en obediencia a Dios y será manifiesta en tu vida. Amén. Así que, iglesia, tenemos grande compromiso con dichas manifestaciones. ¿Sí? La manifestación de la gloria de Dios no es para quedarnos con ella, no es para hacerla propia, es para salir por estas puertas y esparcirla por toda Ciudad Obregón. Es esparcirla, es predicar su palabra, es llevar las buenas nuevas a aquel necesitado, es identificar a la persona que no está en Cristo, es ir y a predicarle de la manifestación que tú estás viviendo en esta tu casa, acercarlos a los atrios, acercarlos a los pies del Señor para que vengan y se gocen como tú te estás gozando. Amén. Así es que yo asumo esa tarea, yo la asumo, yo seré obediente y lo que Dios me da con gozo y con alegría lo voy a compartir. Amén. Así que servirle a Dios, mis amados, hay que servirle a Dios por amor, sometidos en obediencia. Amén. Y esos dones de los que les compartía, mis amados, no son para hacerlos propios, sino son para usarlos, para atraer a aquellos que están fuera del redil. Amén. Y fíjense que les voy a compartir un testimonio, no propio, sino es uno que me impactó tanto, porque no acostumbro a hacerlo, pero llegó, lo vi y me impactó. Y es de una persona de escasos recursos, que Dios la prosperó y la hizo profeta de las naciones. Creo que está en internet, llegó a mi vida y me impactó tanto que quiero compartirles. Esta persona, mis amados, vivía en una casa que decía, ella misma la narraba, que decía que llovía más adentro que afuera, que pasaban los ratones, las ratas, cucarachas en su casa. Vivía a las afueras de una casa, en un cuartito de una casa principal. Esta persona relata que subsistía con una comida al día, estando ella embarazada. Tenía un par de zapatos que los usaba para el servicio en la iglesia. Decía que al llegar a la iglesia, ella agarraba un trapo, lo mojaba de la llave de agua y los limpiaba, y se limpiaba sus pies para quitarse un poco lo cenizo de ellos. Esta persona, no por el hecho de no tener zapatos en buen estado o nuevos, dejaba de asistir a la iglesia. Y me impactó porque decía que ella no cree en la gente que dice que no va a la iglesia porque no tiene en qué ir a la iglesia. Que ella no cree en la gente que no va a la iglesia porque no tienen que ponerse, que vestir. Wow. Dice que a ella la conocían en su iglesia como a la morenita esa del vestido amarillo. ¿Por qué la conocían como la morenita del vestido amarillo? Porque era el único vestido que tenía.
Fíjense qué tremendo. Y aún así no dejaba de asistir a la iglesia. Y usó una frase que retumbó en mi ser. Y dice, y se las voy a leer, dice: tú le sirves a Dios no por lo que te da, sino que tú le sirves a Dios porque ese es tu diseño. Qué tremendo, qué tremenda palabra, qué tremenda frase. Así es. Porque no vengas a buscar riquezas, no vengas a buscar alimento, ven a buscar su presencia. Porque para eso fuiste diseñado. Amén. Ven a servir a la casa del Señor. Amén. Porque para eso fuiste creado. Amén. Qué tremenda frase, mis amados. Y esa frase yo me la quedo y la pongo por obra. Amén. Vivía, mis amados, en una extrema escasez esta persona, que ella a 2 semanas de dar a luz su hija estaba orando al Señor diciéndole: ¿qué voy a hacer si no tengo ropita para mi bebé? En 2 semanas va a nacer Dios y no tengo que ponerle, no tengo ni siquiera pañales, no tengo ni siquiera biberones para recibirlo. Y en eso, en la oración, Dios le dice y le habla y le dice: a 3 esquinas está una señora, quiero que vayas y le preguntes por su hija. Y fue ahí cuando ella dijo: seré obediente e iré como el Señor dice. Al día siguiente, por la mañana va, toca la puerta a la 3ª esquina y sale una anciana. Buenos días, señora, Dios la bendiga. Buenos días, la responde. Vengo a preguntarle por su hija, porque fueron las palabras que Dios le puso. Y la señora le responde: ¿cuál de las 3? Y la otra dice: la embarazada. Ah, mi hija hace 5 días dio a luz. Ah, ok. No, pues felicidades, muchas gracias. Y antes de dar la media vuelta, porque le dijo es todo, a eso nada más venía, a preguntarle por su hija, la detiene la anciana y le dice: no, tú no te puedes ir, regresa, pasa. Justo cuando tú tocas a la puerta, yo estaba orando al Señor, porque mi nieta hace 5 días falleció. Y yo estaba orando al Señor, diciéndole: Señor, ponme a alguien a quien yo pueda darle todo lo que mi nieta dejó. Wow, me quedé yo impactadísimo, mis amados, porque los planes de Dios son perfectos. Aún sea cual sea la circunstancia por la cual estemos atravesando, el plan del Señor va a ser perfecto para tu vida. La toma el Espíritu a esta anciana y le dice: aún hay más para ti. El Señor me dice que te ve como profeta a las naciones. Amén. El Señor me dice que te entrega una casa, que te va a regalar una casa y que tu cuarto va a tener hasta jacuzzi. Amén. Fíjense qué tremendo. Y le dice: ¿y sabes qué más veo que me dice Dios? Que vas a tener un cuarto, un closet exclusivo para tus zapatos. Dios nos conoce, Dios sabe tus necesidades. Él sabe cada una de tus necesidades por las cuales estás pasando el día de hoy, y Él las va a suplir, mis amados. Amén. Tarde que temprano Él las va a suplir, porque Dios es bueno. Amén. Qué tremendo, mis amados, que Dios tenga lo justo y lo correcto en el tiempo indicado. Así es que otra frase que ella usó y que me impactó fue de que dice que aunque el principio de tu ministerio o al principio de tu vida cristiana sea pequeño, tarde que temprano las manifestaciones de la gloria de Dios las vas a ver en abundancia. Amén. 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 Así es que lo que te falta hoy, el día de mañana te sobrará. Amén.
¿Cuántos lo creen? Amén. Tremendo testimonio, mis amados. A mí me partió el corazón, porque cómo Dios usa nuestras vidas y cómo Dios usa la vida de los demás para bendecir las nuestras. Así es que no te aflijas. Dios tiene algo para ti esta noche, si le crees y si le obedeces. Amén. Vámonos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 5. ¿Quién no conoce el relato de Jesús y la mujer samaritana? Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. Amén. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis amados, ahí ocurrió una manifestación de la gloria de Dios. Esa manifestación hizo que esta persona, que esta mujer samaritana, fuera y regara las buenas nuevas que vivió en ese momento con Jesús. ¿Y qué ocurrió? Fíjese, verso 39 ahí mismo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Por ello, mis amados, las manifestaciones no es para hacerlas propias. Las manifestaciones es para difundirlas. Las manifestaciones son para compartirlas, mis amados. Y eso ocurrió con la mujer samaritana, porque a causa de ella llegaron más a los pies del Señor. Amén. Así es que ese es el reto, mis amados. La obediencia va a generar una manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del resplandor de Dios. Pero eso lo tenemos que llevar a las naciones, lo tenemos que llevar afuera, lo tenemos que llevar con el vecino, lo tenemos que llevar con aquella persona que aún no ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Amén. Y fíjense, mis amados, la palabra Shekinah es eso: la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la presencia de Dios. Y donde está el Shekinah, donde se manifiesta el Shekinah, ahí hay libertad, ya lo decíamos. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 18:20. No lo busquen, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No vemos 3 aquí, habemos más. Amén, amén. Aquí hay una manifestación de la gloria de Dios. Aquí hay una manifestación de la gloria de Dios. El Shekinah, mis amados, va a romper, va a pudrir todo yugo. La manifestación de la gloria de Dios, mis amados, va a hacer que esa necesidad tuya cambie, de un giro de 180 grados. Esa enfermedad que te agobia, la manifestación de la gloria de Dios va a hacer que seas sano.
Sé obediente a partir de hoy, porque la obediencia va a generar que el Shekinah, que la gloria de Dios, que el resplandor de Dios sea con mayor fuerza, mis amados. Se los recomiendo y los exhorto para que lo hagan, mis amados. Amén. Así es que fíjense que no es casualidad que estemos entrando al mes de Sivan, y que significa ese mes en el calendario hebreo, el mes luminoso, caluroso, resplandeciente. Este mes verás tú aún más las manifestaciones de la gloria de Dios, del resplandor de Dios, porque este es el mes del resplandor. Amén. ¿Cuántos quieren ver manifestaciones de la gloria de Dios? Apliquémonos y pongámonos en obediencia, sometémonos en obediencia a la palabra, escudriñemos, busquemos la presencia de Dios. El ayuno nos va a llevar a eso, mis amados. Nos está llevando a eso. Las intercesiones en esta casa al iniciar el servicio nos está llevando a acelerar, a ver con mayor resplendor las manifestaciones de la gloria de Dios. Y mis amados, las palabras que me reservé para el final, que Dios me decía a través de esa adoración se la recomiendo muchísimo. Se llama Profetiza, con el grupo, bueno, no recuerdo, pero se llama Profetiza. Las palabras con la cual terminaba esa adoración, en la cual no viene en la original, sino que me fueron dichas por Dios, porque así lo creo y así lo siento. Fueron: bebe más de mis aguas, bebe más de mis aguas. Decía yo: Señor, ¿cómo bebe más de mis aguas? Porque al beber más de tu interior va a fluir torrentes de aguas vivas. ¿Y hacia dónde van a fluir? A aquel que lo necesita. Así es que, mis amados, ¿quieres ver manifestaciones de la gloria de Dios? Empieza a beber más de sus aguas vivas. Empieza a beber más de sus aguas vivas. Y cierro con esto. Juan 7, y lo conocemos porque es parte del testimonio de nuestro amado pastor. Pero Dios me llevó a eso. Dios me llevó ahí. Juan 7, verso 37. Y dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bebamos más de su presencia, bebamos más de su palabra, y eso ocasionará que torrentes de agua fluyan a través de tu vida. ¿Quién lo quiere? Vamos, iglesia, vamos a pedirle al Señor que nos dé más sed para beber más y más de sus aguas, y que nos use en las manifestaciones de la gloria de Dios. Algo que les quiero compartir extra, mis amados, es que yo al principio analizaba todo. Teníamos la costumbre, mi esposa, de grabar cuando mi amada pastora soltaba palabra de ciencia. Tenía la costumbre de grabar esos testimonios. Y fíjense que yo analizaba todo, absolutamente todo al principio, y tomaba esos videos y los volvía a ver, los volvía a escuchar detenidamente, porque decía yo: ¿cómo es posible que suelte una palabra específica para X persona, mi pastora? ¿Cómo es eso? Esa es una manifestación de la gloria de Dios a través de nuestra amada pastora. La palabra de ciencia. ¿Saben qué ocurría, mis amados? Y ahí están los videos que no me dejarán mentir, y no lo había externado antes, pero
En este lugar no hay efectos de sonido, mis amados. Cuando nuestra amada profeta soltaba palabra de ciencia específica para X o Y persona, de fondo, con temor y temblor se los comparto, de fondo se escuchaban las aguas. Buscaré el video y se los voy a mostrar, ¿sí? Se escuchaba de fondo el fluir de aguas, y lo regresaba y volvía a escucharlo, y lo regresaba y volvía a escucharlo. Así es que, mis amados, llenémonos de la presencia de Dios, bebiendo de sus aguas, para que fluya a través de la obediencia las manifestaciones del Espíritu, las manifestaciones de la gloria de Dios en tu vida. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Sabemos fielmente que tú estás despertando una iglesia fiel y obediente a ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Sé tú, Padre, manifestándote en nuestras vidas, Señor. Queremos ver tu gloria aún más, Señor, en esta tu casa, Padre. Sabemos, Padre, que si nos alineamos en obediencia, Padre, aquí va a haber un torbellino, Padre, porque sabemos que tú harás el avivamiento anhelado, deseado, Señor. Padre, úsanos, Señor. No permitas que nos quedemos, Padre, con tu gloria. Llévanos, Padre, a esparcir tu palabra a las naciones. Llévanos, Padre, a hablar de aquel necesitado de ti, Señor, de lo que tú haces en esta casa, de las sanidades, de la prosperidad que tú das a tus hijos, Señor. Ven, Padre, ven sobre tus hijos aún más, Señor, y llévanos a predicar tu palabra, Señor, aquel necesitado, aquel que anda en tinieblas, Señor. Permítenos, Padre, tener ese discernimiento para identificar a aquella persona, Padre, que está pasando por necesidad de ti, Señor. Llévanos, Padre, a las profundidades de tu río, Señor. Queremos beber y beber más de tus aguas, Señor, porque conforme bebemos, Señor, torrentes fluirán a través de nosotros, Señor. Torrentes fluirán a través de este púlpito, Señor, trayendo la sanidad, trayendo la provisión, Señor, trayendo esa restauración, Señor, supliendo toda necesidad de tu pueblo, Padre. Gracias, gracias, amado Rey. Hoy, Padre, declaramos el Shekinah en esta casa, Señor. Ven, Padre, ven y empodérate en esta tu casa, Señor. Entrónate. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú mostrándonos el camino, Señor. Y permite, Señor, que seamos obedientes, Señor, no poniendo distracciones ni piedra de tropiezo en nuestro camino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sé tu Padre limpiándonos, perdonándonos nuestras iniquidades, nuestras maldades, Señor. Sé tu Padre limpiándonos de toda acechanza del enemigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos y te decimos: hoy quiero beber de tus aguas, hoy quiero beber de tus aguas, Señor. Danos de tus aguas, danos de